Para Andrés. Para Andrés. No, no, no. Para Andrés, coma. No, estas son todo pruebas, perdón. Para Andrés, el primero que se atrevió a cruzar la puerta conmigo y que escuchó esta historia bajo la luz de las tres lunas. Así es como empieza, entre comillas, Memorias de Idún. Y digo entre comillas porque en realidad no es así como empieza, es solo la dedicatoria. Pero antes de empezar con el libro, quería empezar con las presentaciones. Somos Lara ¿Y Juanqui? y bueno, básicamente estamos aquí por muchas razones, pero vamos a resumirlas, ¿no? Vamos. La primera es este libro, muy importante para ti, Lara. Diría que lo más importante que me pasó en la adolescencia, aunque a posteriori como que no lo parece, pero esto es una trilogía que iremos leyendo, ese es el plan, hacer una especie de club de lectura leyendo toda la trilogía. Ahora explicaremos muy bien lo que es Memorias de Idún, porque sé que hay mucha gente que lo conoce, pero mucha otra que no. Eh, y nada, pues empezaremos con el primero, que es este de aquí, pero hay otros dos. Y con cada libro como que cada vez eran Ajá. más largos. El tercero ya es una cosa contundente. Entonces nada, pues iremos leyendo poco a poco y redescubriendo, porque al final esto está muy de moda, esto de la nostalgia, ¿no? Y el Ujú. volver a todo. Pero me parece guay hacerlo con Memorias de Idún porque esto está ambientado en los 2000 porque es la época en la que se creó y al final ahora todo está como revisitando los 2000. Me gusta la idea de leer algo que estuvo escrito en esta época. Sí, esto de que cada libro sea más largo es muy típico de la literatura juvenil porque primero, o sea, está dedicada a un público juvenil, obviamente, que a medida que se sacan los libros va creciendo con los personajes y con la historia. Y eso es bonito que pasa en Harry Potter también. Ahora mismo no sé ningún otro ejemplo concreto, pero Crepúsculo. Crepúsculo no sé porque ya el tamaño de los libros en realidad es más parecido, ¿no? No, el 4 es mucho más Sí. largo, de verdad. Eh, pero es bonito, como que el autor es muy consciente del público al que escribe y la literatura juvenil es bonita en ese sentido porque navega por este mar en el que tiene que ser una lectura clara, en la que se pueda comprender para un adolescente, pero también sin tratarle como a un estúpido, porque justamente esa época es muy complicada en el sentido de que todo te parece una mierda, te crees el más inteligente, lo sabes todo, y pillas muy rápido a un adulto que quiere hacerse el guay contigo, ¿no? Entonces, parece que Laura Gallego conectó con miles de adolescentes, en España por lo menos, no sabemos tampoco qué repercusión ha tenido en el resto del mundo, en Latinoamérica, porque nuestro entorno es más español. Bueno, los libros se tradujeron a un montón de idiomas, o sea, en realidad también tiene presencia en otros países que no hablan español, pero sí, me parece muy guay lo que has dicho y además también lo dijiste cuando estuvimos hablando de esto, que es importante que ella también era una adolescente Ujú. cuando empezó a escribir la historia. Ella tenía 14 años cuando empezó a pensar en este mundo de Idún, que explicaremos un poco, pero cuando terminó el libro tenía 28. Esto es muy guay porque durante 14 años estás escribiendo la misma historia, te da tiempo a madurarla, pero ella nunca perdió como el lenguaje de pues lo que se llama adulto joven, ¿no? Que es un poco a quienes va dirigida esta historia. Es verdad que es muy juvenil, pero a mí en la época, de verdad que al leerlo sentí que estaban como tratándome como una igual, y eso es muy importante. Y también esto que has dicho antes de que los 2000 se están volviendo y creo que, bueno, siempre se habla de la nostalgia que tiene un ciclo de unos 20 años, ¿no? Siempre da como dos décadas por detrás. Y tiene sentido porque en realidad tenemos un recuerdo bueno de haber disfrutado de una obra durante la adolescencia. Como una película es más fácil ver una película en la tele y recordar escenas concretas, pero con Memorias de Doom concretamente creo que cuando lo hablo, cuando he dicho estos días, pues voy a hacer un podcast con Lara sobre Memorias de Dune. O sea, decían, ¿sobre qué? Memorias de Dune. Ah, wow, Memorias de Dune, qué guay. Como que es algo que está un poco olvidado y cuando se activa la tecla de que eso existió y solo lo disfrutaste,
alegra a la gente en ese sentido, recordarlo. Y también permite a la vez releerlo y poder verlo desde otra perspectiva completamente diferente, porque cuando lo leímos éramos adolescentes completamente y ahora pues no lo somos, para bien o para mal, y va a ser de alguna manera como leerlo una primera vez. Te gusta a ti mucho esto de hablar contigo mismo Sí. del pasado, así que, bueno, pues es una oportunidad para seguir viéndonos a También través de es los años. otro motivo por el que hacer este programa, como que dentro de otros 15, 20 años que queramos recordar el libro, poder vernos a nosotros mismos leyéndolo, ver lo que pensábamos sobre él en el 2025 con unas influencias muy directas, muy concretas, con una edad concreta, y poder ver también cómo hablábamos, cómo nos expresábamos. Igual nos hemos discutido y ya hace tiempo que no hablamos y decir, ah, mira, con Lara cuando esa época, ¿sabes? Entonces eso, sí, eso me hace ilusión, como dejar una especie de cápsula del tiempo. No sé si está Danae y puede confirmarnos que se oye. Está Félix. Nos puede decir hola, hola, dice Sobre Oli. todo si se oye, la verdad es lo que me... Dice Oli, Un saludo. bonito cuadro. Dice bonito cuadro. Ah, por cierto, estamos en casa de Lara, a falta de una oficina, un estudio, etcétera. Y no es que esté la cámara torcida, está la casa torcida. No es coña. O sea, esta inclinación del sofá es la inclinación del suelo de la casa. A mí me parece bien, es que yo no lo veo, entonces a mí No lo me ve. parece bien. Vosotros lo veis, yo estoy seguro. Entonces es un poco incómodo, pero vamos a hacer lo que podamos para generar un espacio comfy, no sé decirlo en español. Bueno, Uf, comfy. Voy a intentar hablar lo menos posible en inglés gracias. para distanciarme de... Estoy intentándolo Juventud. yo también, sí. Vale, yo escribiendo esto, Tríada, que es el segundo libro, porque el primero se llama La Resistencia, el segundo se llama Tríada y el tercero es Panteón. Cuando salió el segundo libro era 2005, hace 20 años justo. ¿Es verdad? Justo 20 años, bueno, va a hacer en octubre, pero este año, hace 20 años que salió esto y probablemente 20 años de que yo me lo leyera, porque yo creo que no era 2004, que fue cuando salió La Resistencia. Yo creo que pillé La Resistencia a la vez que La Tríada, entonces me los leí como seguidos. Ese es el recuerdo que tengo. ¿Quién eras tú hace 20 años? Claro, lo hemos hablado a la hora de pensar en este programa, como queramos llamarlo. Y claro, a Lara le pilló completamente en la adolescencia, en la edad más pava que hay, con 14 años, ¿no? Sí. Y tuvo una experiencia muy concreta y a mí, y como que era el libro guay de moda, ¿no? Y yo, curiosamente, como iba 4 años por detrás, tenía 10. Para mí era como de mayores. Para mí era como aún más guay porque era lo que leían los mayores. Entonces creo que el primer recuerdo concreto que tengo es que había una chica en clase del conservatorio que lo leía y yo decía, no sé, no recuerdo si era como, ah, qué guay esa chica que lee este libro que a mí me gusta, o como esa chica es tan guay, voy a leer ese libro que le gusta. No sé ahora mismo cuál de las dos opciones sería. Pero también me pasó que eso, pillaría el 1 y el 2 muy parecidos y sí recuerdo luego esperar al tercero. Sí. Me acuerdo perfectamente esperar al tercero, meterme en el blog. Sé que había 2 o 3, no recuerdo cuál era, pero había uno en el que se publicó el capítulo. Y El leerlo en el primero, ordenador. el primero de Panteón, dices, ¿no? Ajá, El el último. primer capítulo del 3 y fue como, wow, estoy leyendo aquí esto, además como en un blog, todo era como muy de mayores para mí. Y, y nada, aparte de eso también la sensación de ya ser fans de Harry Potter, estar esperando a los nuevos libros, las nuevas películas de Harry Potter, y esto era en España. Entonces habría muchas posibilidades, ¿no? De sentirte tú la main character de esta historia, tú concretamente, viviendo en Madrid. Yo más, o sea, bueno, yo tengo que decir, primero, antes que nada, has dicho una cosa que me parece muy un síntoma del tiempo de los 2000, que era esperar. Ya. En 2005 creo que íbamos por el quinto libro de Harry Potter, había salido La Orden del Fénix, me parece. En cines igual iba por la tercera o cuarta película. La cosa La era cuarta, esperar, creo. salía algo y tenías que esperar mínimo un año. Es verdad que ahora las series como que son más cortas, pero te obligan a esperar 2-3 años por temas de producción, no tengo ni idea, huelgas de guionistas, pero ahora como que es todo mucho más rápido. Y antes te leías un libro y se llevaban mucho las sagas también, efectivamente veníamos de Harry Potter.
yo empecé a leer Harry Potter con la edad que tenía Harry Potter, es verdad que fui como creciendo con él, y llegó un punto justo en 2005 que ya abandoné un poco eso, yo me iba haciendo más mayor, esa saga ya no conectaba tanto conmigo, y el quinto libro fue donde yo lo dejé, más o menos, luego seguí leyendo, pero ya no esperaba. Y ahí justo entró Memorias de Idún, pero fue una época muy concreta para mí de como cosas que me obsesionaban. O sea, en 2005 tú piensas que estaba Harry Potter, ¿no? Bueno, estaba ahí en auge las pelis, los libros. Pero estaban los Sims. Para mí los Sims era lo más. O sea, yo estaba obsesionada. Y llegó Memorias de Idún y como que seguí en ese bucle de obsesión, ¿no? Consumir obsesivamente las cosas. No sé cómo lees tú sagas, porque no es lo mismo leer novelas que sagas. Para mí las sagas tienen un poder como que te quedas con ellas muchos años. Y es como un vínculo. No es un libro que lo lees y ya está. Bueno, lo he terminado, es autoconclusivo y ya está. Una saga te invita como a conectar mucho más con los personajes. Y lo que decías, yo, claro, viviendo en Madrid, es verdad que yo vivía en Leganés, soy de Leganés. Entonces, Madrid no lo pisaba mucho, pero iba de vez en cuando. Y el leer, bueno, cuando lo leamos lo veréis, pero las estaciones de Callao, ¿no? Que es donde ocurren cosas. Es que para mí sí que era dentro de que era España y no era Hollywood o Londres, que para mí, o sea, Harry Potter para mí transcurría en un mundo muy lejano. No era consciente de que Inglaterra estaba tan cerca, en realidad. Porque la cultura era muy distinta y así. Pero Madrid, dentro de lo que cabe, también era un mundo lejano. Para ti, claro. Era como un término medio entre Inglaterra y Santander. Yo era de un pueblo de Cantabria. Entonces, o sea, desde luego no me acuerdo de si Victoria iba por Callao, por Gran Vía, por el metro. Y ahora que llevo 10 años viviendo en Madrid, para mí va a ser fuerte también, en plan de, wow, este recorrido que hace, lo he hecho yo, tal. Entonces, para eso me hace un poco ilusión también. Y has dicho una cosa sobre lo de esperar. No era solo lo de esperar, pero no me acuerdo, entonces voy a tirar por lo de esperar. Que es verdad que eso ya no se espera nada, porque también hay tanto contenido ya que por mucho que quieras ver o leer el siguiente libro de Juego de Tronos, bueno, pues que igual no sale, pero es que ya hay tantas sagas, tantos películas, videojuegos, etcétera, que en realidad es complicado que estés como mordiéndote las uñas por una cosa que no haya salido todavía, ¿no? Y en su época no, en su época era como muy de sensación de que estaba todo creándose en ese momento. Pues también Juego de Tronos en realidad fue por esa época, aunque no nos pillara tan a nosotros, como gente muy importante en los 2000, como muy importante. El principio del milenio. Todo. Además, a la vez socialmente, muchas tribus urbanas convergiendo a la vez. O sea, estaban los emos en su peak, estaban los raperos en su peak, estaban los bacalas, yo era todo en su peak. Estaba Porta, o sea, Porta para mí era lo más, lo relaciono mucho con Memorias de Idún en mi cabeza por eso. Estaba My Chemical Romance, o sea, había muchas cosas pasando a la vez y yo consumía todas, o sea, yo leía esto y luego me iba a Fabric los fines de semana, o sea, era como muchas cosas pasando, no me definía yo en una cosa porque me gustaba todo, entonces fue como muy guay y es verdad que estaba todo por crearse, incluso internet, que esto lo has dicho antes, creo que había un foro que lo moderaba el cronista de Salem, que ahora es como alguien, no sé quién es, pero es famoso, y se hizo famoso porque era el moderador del foro de idun.net, creo que era, o algo así, bueno, no sé, estaba la web y el foro. Yo creo que había algo de gallego, un blog que se llamaba... Puede ser. Yo no lo consumía nada de esto, no me metía al foro. Yo recuerdo que fue el único foro en el que me metí en mi vida. Qué guay. Creo durante mi adolescencia. Y había reglas de... Lo típico que ahora es súper común, pero en plan, al hablar de tal, tienes que hablar con respeto, tal. Y yo era como, aquí es un sitio real en el que hay que hablar de una manera concreta, ¿sabes? Que luego esto lo ha habido mucha gente con el WoW o con mil cosas. Nosotros con Memorias de Idún. Bueno, cada uno tiene lo que tiene. Y nada, en realidad, hemos venido aquí a leerlo. Es un poco... lo que decías de las sagas, tienen un tema... Es como curioso porque en realidad, a la vez, cuando un contenido es muy largo, típico, te dicen tienes que ver esta serie y preguntas ¿cuánto es de larga? Te dicen, tienes 7 temporadas.
y tú dices como, a ver, no sé si estoy preparado para ahora meterme en un compromiso tan grande. Ujú. Pero a la vez, cuando encuentras algo que te gusta y sabes que tiene 7 temporadas, precisamente saber que hay tanto contenido y que puedes tú dosificarlo como quieras y, y bueno, saber que va a estar contigo un tiempo más largo, produce una calma en ti. Hay algo de como saber que va a estar ahí durante un tiempo acompañándote, creo yo. A mí ahora mismo me está pasando con Buffy, que es un producto que me está gustando un montón. Además no tengo el factor nostalgia porque no lo vi en su momento. Y saber que me quedan 7 temporadas ha sido desde el principio como muy Reconfortante. reconfortante, sí, como tener un amigo y saber que vive en tu ciudad y vas a poder verle pues mañana o la semana que viene o la siguiente durante un tiempo prolongado. Y ahora esto se está perdiendo completamente porque ahora es todo un producto muy inmediato, las series son miniseries ya, los libros son TikToks, eh, y es muy emocionante empezar algo por el principio también, porque cuando llevas ya 100 páginas o 300 páginas ya estás metido en la historia, pero empezar algo tiene algo, o sea, el primer paso de un viaje, ¿no? El primer... bueno, es que pienso en El Señor de los Anillos, que nunca sabes a dónde te va a llevar el primer paso que des. Ujú. Y este viaje en concreto es doble viaje porque es el de leer de nuevo Memorias de Dune, que yo no he vuelto a leerlo desde que lo leí en su momento, creo que tú tampoco. Yo sí. ¿Tú sí? Es verdad que me lo dijiste. Pero no del todo. Es verdad que esto que dices, bueno, tú me gusta mucho que estés viendo Buffy porque no es nada nuevo, que es Ujú. que ahora mismo hay contenido nuevo todo el rato y a mí me da como mucho confort volver a lo de antes. Y saber que me voy a leer un libro que ya me he leído me gusta porque es verdad que no me acuerdo. Yo me los he leído 50 veces, pero en los 2000. O sea, cuando era pequeña me los releía una y otra vez. Eso es lo que hacía hasta que salía el siguiente libro, leerte el mismo 40 veces. Por eso el primero creo que es que me lo sé. Muchas frases me las sé de memoria. Las que me gustaban las apuntaba incluso en Ujú. cuadernos. O sea, eso era una locura. Qué guay, esos cuadernos existen todavía. Seguro. Porque Sí. también este va a ser un espacio en el que contar nuestras vidas, traumas e inquietudes. Entonces, bueno, voy a empezar ya con mi primer trauma. Este es mi libro, ¿verdad? Se puede ver, está bastante en buen estado. ¿Por qué está en tan buen estado si tiene tantos años? Bueno, porque es nuevo. ¿Y por qué es nuevo? Si yo lo leí con 10 años. Bueno, no quiero yo hablar Cosas. mal de mi familia. Pero la familia también es algo que está con nosotros, como nuestras historias que leímos desde pequeño. También desde pequeño vivimos con una gente que nos ha tocado. Y, y nada, en concreto mi madre le da por tirar las cosas. Le da por tirar las cosas y no contármelo. Y es lo que ha ocurrido con Memorias de Idún. Que puede resultar un poco ridículo, pero a ver, No, no. joder, en plan, es algo... Se te roba una parte de tu pasado, de tu vida, Totalmente. que no vas a poder recuperar nunca, porque ahora yo me he comprado este libro, pero pues eso, no es lo mismo. La edición es distinta. De hecho, la de Lara Sí. es distinta que la mía, porque esto yo creo que vendió muchísimo de por sí. O sea, el mismo libro, posiblemente con otra edición, Sí. no habría sido lo que es hoy en día Memorias de Es que Idún. fue bastante icónico. O sea, el mío, que es el original, que de hecho, es que es verdad que lo que mola es que el mío está, mira, está Ujú. amarillo, desgastado y seguro que tiene La marcas de diferencia, ¿eh? Es fuerte. los momentos guays que apunté. Este Manchas de venía, lágrimas. bueno, yo no lloraba, ni lloro. Y lo de dentro era así de guay. Es Es con fuerte. así arcoiris súper chulo por los dos lados, muy guay. Es que Y hay este algo tenía más 2000 agujeritos. que este Sí, libro. no, O sea, no no sé si hay. alguien sabe. Tú sabes, ¿no? La estética, ¿cómo es? 2YK, 2YK, Y2K. Y2K, siempre digo mal. Yo no me sabía esto hasta hace poco, pero es como una estética muy concreta, muy de los 2000, como muy playera y surfer y moderna, pero no. Y este libro engloba todo, yo creo. Es una magia. Y Pues, el papel que hay por fuera tiene agujeritos. claro, los agujeritos son de verdad. Por eso se ve, o sea, al trasluz, aquí igual no se ve, pero veis que Se ve brilla, muchísimo. brilla lo de dentro porque son agujeros de verdad. Y después yo creo que se gastaron una pasta en esta edición y sacaron ediciones como... Bueno, de hecho los siguientes libros son fake, igual que el tuyo. Ujú. No es que sea fake, pobrecito. Pero Aquí la tapa... los agujeros son de mentira. Claro. Fake, fake.
se Son- simula este efecto de que hay algo debajo que brilla. Pero lo pero han es- metido todo directo, es tinta. en vez de que fuera así de guay, claro. Y Entonces, los bueno, siguientes es verdad que ya no. Mira, el siguiente no se gastaron ya tanto dinero y hace el mismo efecto fake, así. ya ves, no existió nunca una edición No. con agujeritos del No, 2 y del porque 3. este me lo compré, vamos, según salió. Y no. Sí, yo también. De hecho es interesante porque, bueno, ya llegaremos, tiempo al tiempo, pero bueno, que eso, es una trilogía, son 3 novelas no autoconclusivas, pero bueno, que son obras en sí mismas, y luego como trilogía es otra cosa, ¿no? Podemos luego ya ir viendo cómo es como trilogía, qué libro es nuestro favorito y tal. Pero yo recuerdo de eso, me pilló más pequeño que a ti, y el tercero ya para mí, por esto de que la obra va creciendo con su público, para mí creció demasiado, creo. Y recuerdo una sensación de estar viendo algo demasiado, Adulto para ti. sí, adulto o incluso sexual, ¿sabes? Porque ya Sí. se pone muy serio en ese sentido, en ese Sí. aspecto, y era muy relaciones amorosas y Es que así, y para yo ti estaba no- yo en mi claro. mundo de quiero elfos y tal, ¿no? Claro. Que es un poco lo contrario que tú. Lo contrario, porque a ti solo pasó un año, ¿no? Hasta que salió el tercero. Ujú. Para ti, y tú a lo mejor solo tenías que 10, 11 años. Yo pasé de tener 14 a 15, que al final, pues es una época en que ya eres full adolescente, que con 14 ya te interesa esto. A mí esta trilogía me enganchó por el romance y por el romance solo. Yo la fantasía, pues la descubrí a través de esto, que al final Laura Gallego, que es la autora, sí que le interesaba este mundo bastante, la fantasía, ella era muy fan de Dragones y mazmorras, tal, y yo no tanto, o sea, yo descubrí la trilogía porque había gente en mi clase que se la estaba leyendo y mi amiga Sara y yo nos compramos los libros y empezamos a leerla. Entonces, como que fue una obsesión un poco compartida con ella, pero en esta ocasión yo creo que fue como más hacia adentro. O sea, yo esto lo llevé más para mí. Esta obsesión me hizo escribir por primera vez. Yo escribí por esta trilogía. Otras obsesiones como Harry Potter, los Sims, Crepúsculo, las compartí más hacia afuera. Esta no. Esta trilogía fue como bastante hacia adentro. ¿Y a dónde iba yo con todo esto? ¿A mí me lo preguntas? Sí. No lo sé. Pero No me acuerdo. Bueno, eso. tú hablando me has recordado a mí algo que yo quería decir que se me ha olvidado también. O sea que estamos en un punto sin retorno. Sí, claro, que has dicho que a ti te impactó en cuanto que te hizo escribir. Ujú. Y para mí fue la primera vez que yo sentía que quería contar esta historia. Que, bueno, yo había visto películas, pues eso, Harry Potter, El Señor de los Anillos. También es que, claro, crecer con esas películas es fuerte. Yo creo que ahora me da un poco de pena, pues estas generaciones, que es lo típico de condescendencia de mi época fue mejor y tal. Pero realmente me da pena que creo que no hay pues no hay una saga con la que puedan crecer. Mm. No existe, o sea, no es como que me parezca peor o mejor. Estuvo los Juegos del Hambre, que también tiene su tiempo ya en realidad. Mm. Y ahora mismo realmente creo que no hay ninguna. Igual hay alguna de la juventud que es súper famosa y de repente se nos está escapando. Y dentro de 15 años o 20 años hay una gente hablando increíblemente bien de esa. Pero no crecen con ella, es verdad, es verdad. Ya sé lo que iba a decir, es que tú decías que te pilló ya muy mayor. No, muy joven. Y, o sea, perdón, muy Muy mayor joven la y obra. claro, los personajes ya habían crecido Ujú. más o sus tramas. Y eso, que precisamente a mí lo que más me gustaba era el romance y que la fantasía me pilló como desprevenida, que yo jugaba a Dragones y Mazmorras con mi amiga Sara, pero que era como algo secundario en mi vida, yo no era esta persona. Entonces, para mí esto que escribía Laura Gallego era otra cosa, o sea, las escenas de sexo que había, que para mí eran como, wow, increíbles, claro, a mí me pillaron en plena época de leer esto, era la época. Claro, a ti igual te pillo un poco Claro, más yo pequeño. nunca me había dado un beso. Bueno, besos y tal, sí, la verdad. Bueno, ya hablaremos de la vida privada poco a poco. 10 años. Con 11, 12. Wow. Yo no me Típico había dado un beso. Juegos de niños de la botella y tal, ¿sabes? Bueno. Ese rollo. Pero desde luego no había nada más real. Y en el libro llega a puntos fuertes para mí. Y era como, Sí, wow. sí, sí. Y no, simplemente pues habla mucho del amor. Y yo nunca me había enamorado, obviamente. Entonces era una cosa con la que no conectaba tanto. Y luego lo leí algo más mayor. Igual con 17 años así.
Y recuerdo que me gustó también... Bueno, ya llegaremos al tercero en su momento. Sí. De esto, lo último que quería decir era esto, que fue, creo, la primera vez que yo me vino al pensamiento de que yo quería contar esa historia. A nivel... Yo leía y decía, joder, esto es un peliculón. Esta película no existe. Ujú. Y va a existir pronto. Yo pensaba, en plan, ¿por qué no? Es igual de potente visualmente que cualquier otra... O sea, que Harry Potter. Hay dragones. Mm. Bueno, no spoilers, pero hay como criaturas muy guays. Hay una mitología muy guay. Era en España y yo pensaba... No sabía, no era consciente tampoco de en España porque no se puede hacer. Pero venderle los derechos a Hollywood. Y bueno, si se quiere hacer un pequeño repaso, Laura Gallego nunca quiso vender los derechos. Ujú. Yo desde pequeño estuve rollo, espérame a mí, espera a que me haga mayor y sea un director de cine famoso. Bueno, esperó bastantes años, ¿eh? Ujú. Hasta hacer la serie de Claro, la animación. cosa es como que nos estuvo mordiéndonos las uñas y luego cuando al fin le dio por fin le cedió los derechos a alguien, nos sorprendió a todos porque fue a una productora que quería hacer una serie de animación. Ujú. Y bueno, ya hablaremos de ella. Tampoco vamos a hablar de Sí. todo en el primer capítulo. También te digo que ella siempre dijo que en todo caso sería una serie de animación, ¿eh? Y de anime o algo así, porque ella era muy así. Entonces, como que prefería que fuera animación porque obviamente estaría más Pensando fácil, claro. Estaría pensando también en que saliera una obra rollo Arcane. Ajá, y bueno, bueno. pues no. Ya lo haremos, poco a poco. Hay muchos capítulos. O sea, la intención de este podcast es ir leyendo un capítulo por capítulo. Tampoco va a ser la introducción tan larga siempre. Esto ha sido una presentación. Nuestra influencia es, pues eso, un podcast que hablan de Buffy cazavampiros, en el que, y me daban mucha envidia como dos amigos buscaban esta excusa para verse una vez a la semana, contar un contenido que les gustaba a los dos, que ya habían visto y lo van recordando, y van hablando de otras cosas de la vida, y es una influencia nuestra. Se llama Buffy contra los vampiros. Otra influencia clara es Ter. Eres influencia en mi vida diaria. Ujú, claro. Y en cuanto a eso, modo de vida, nosotros nos sentimos ya creadores de contenido desde hace mucho tiempo. Solo nos falta el contenido que crear, pero en plan, ya lo somos antes que esto. Esto es simplemente, pues eso, la materialización de lo que somos. Que tiene mucho que ver con Memorias de Idún, creo. Ujú. ¿No? De lo que. No spoilers, pero ya tengo ganas de leerlo. Y simplemente con esto del. Este es el capítulo 1 de nuestro podcast. Va a ser un doble viaje del podcast y de la historia. Y eso, creo que los inicios son muy importantes y quería hacer un pequeñísimo repaso de principios que nos gustan mucho. Que Vale. es verdad que las comparaciones son odiosas. Ujú. Si hablamos de grandes inicios de la literatura universal, igual sale mal parada Memorias de Idún. Pero tampoco es cuestión de que tenga que salir bien parada. O sea, no todo se basa en el principio, pero es verdad que yo aprecio cuando voy a ver una película, si empieza muy bien, ya me tienes Es que las bastante vendido. películas es mucho más fácil empezarlas épicamente que un libro. En mi experiencia, porque lo que he leído yo, bueno, di tú. Es difícil, o sea, claro, es difícil porque una frase hay que elegir muy bien las palabras y es verdad que visualmente tienes más elementos con los que enganchar un ritmo concreto. Pero bueno, yo quería hacer un repaso de los inicios de libros más famosos que hay. Que creo que tú, no te lo he dicho, ¿no? No te he llegado a decir de qué libros son. No. Pues uno es de Orgullo y Prejuicio. Ajá, no la he leído. ¿No lo has leído? Bueno, Orgullo y Prejuicio, que es la precursora del género favorito mío, y diría que tú también, que es la comedia romántica. Ujú. Yo creo que es la primera historia que es una comedia romántica. Y data del 1800 algo. Y es que los principios son importantes porque marcan todo un buen principio, a la vez engancha y a la vez te planta una tesitura de cómo va a ser el resto del libro, ¿no? Ujú. Entonces este principio es muy bueno porque dice así. Es una verdad mundialmente reconocida que un hombre soltero, poseedor de una gran fortuna, necesita una esposa. Entonces esto ya, aunque no parezca tanto, te planta la propia base de lo que es el género de la comedia romántica, que es chico busca chica, a chica le gusta chico, a chico le gusta chica, a chico le gusta chico, a chica le gusta chica, por supuesto, todas sus variantes, pero lo marca además, igual puede pasar desapercibido, pero lo marca con una ironía que va a estar presente en todo el libro, porque la autora se reía de esto de
ella era una persona muy adinerada y se reía de lo que veía, de cómo era la gente, de que me tengo que casar con tal, con fulanito de tal, Los protocolos. los protocolos. Entonces ella empieza con esta verdad mundialmente reconocida, pero es una instancia que es en plan de, esto es una chorrada, en realidad. Ujú. Y me parece muy guay como solamente con unas 20 palabras ya te marca tan bien en un mundo. Y bueno, simplemente, no quiero alargarme, pero un principio que a mí me gusta mucho también es este, que ha hecho adivinas de qué libro es, ¿vale? Dice así, Vale. en un agujero en el suelo vivía un hobbit. Puede haber una manera mejor de empezar un libro, como que un Increíble. agujero en el suelo y como que un hobbit. Quiero saber más sobre ello, ¿no? Guay porque es una frase muy simple, pero ya incluye una palabra que a priori no sabes lo que es. Entonces Ujú. dices, ¿qué está pasando? La forma del cuento, ¿sabes? En plan de, va a empezar, y esto lo digo de los inicios, va a empezar un cuento. Es un cuento, Ujú. literal. Sobre un hobbit. Y bueno, pues si quieres empezamos a con el libro, si quieres mencionar algún principio que te haya gustado mucho. Yo es que creo que ninguna de mis sagas favoritas empieza guay, por así decirlo. Me Bueno, atrevería a decir, Harry Potter empieza muy guay. Harry Potter no empieza guay. No, ¿Cómo es? los En no una sé qué calle de de... Private Drive. Ujú. Bah, no. No me acuerdo exactamente, pero Y, es chulo, hombre. y Memorias de Idún tampoco empieza guay. Me Hmm. atrevería a decir que la saga más guay que empieza es Crepúsculo, que está, si aquí está Danae me puede confirmar cómo empieza Crepúsculo, porque creo que empieza bastante más como de repente que te descoloca, que es como empieza la peli, ¿no? En plan de morir en lugar de alguien a quien amas es una buena forma de irse, Ajá, no sé de qué. verdad. Ujú. A mí y los inicios de los libros de Crepúsculo siempre me parecen muy guays, porque cogen una parte del epílogo o de lo que está pasando al final y te la plantan al principio y dices, ¿qué va a pasar en este libro? Eso creo que es una mejor forma. A ver qué dice. Nunca pensé en cómo iba a morir, pero morir por alguien a quien amas me parece una buena forma de hacerlo. ¿Ya Dice ves? Danae, me lo sé de memoria, ni lo he buscado. Te creo, Te creemos. totalmente. Eso es una técnica muy utilizada en la narrativa. No sé si sabes cómo se llama, pero es el raconto. No sé exactamente qué significa, pero raconto significa precisamente lo que ha dicho Lara, de empezar con algo del final y luego que toda la mayoría de la obra que tú estás consumiendo es un gran flashback. Es un Ajá. gran flashback hasta llegar al final. Por eso mismo de que los principios son muy importantes, entonces hay que saber muy bien empezar con algo que enganche. ¿Y que engancha mucho? El momento en el que más conflicto hay de la historia, que suele ser hacia el clímax. Ujú. Y es algo que se usa mucho también. Yo me acuerdo de Misión Imposible, yéndome a Otero, sin ser yo nada de eso. Misión Imposible 3 empieza con un raconto muy famoso. Ajá. Y así más famosos, no sé decirte ahora mismo, pero como que es un recurso, ahora que, por ejemplo, te lo he mencionado, que existe, lo vas a ver en un montón Sí, bueno, de de obras. hecho, bueno, es que podría hablar de Crepúsculo horas, pero la autora es verdad que Ujú. empezó el libro por la mitad, por una escena de la mitad, y ahí Ajá. lo acabó y después lo unió con el principio. ¿Con Así cuál? estuvo ¿Sabes? la escena en la que están en el Prado, ellos dos hablando. ¿Has Que dicho como que Prado? ya se conozco. Acabas de decir Prado. Meadow, ¿cómo se dice en inglés? En No, español. Prado. ¿Tan madrileño eso? ¿Cómo se dice? No, Prado. Era, a Prado. Era. ¿Cómo que era? Pues mis abuelos tienen una era, Ah, ¿no? sí, no sé. En Bueno, el pueblo. Bueno, ¿qué escena? No sé cuál es. ¿En el Prado? no, simplemente en la peli es nada, es una escena de 10 segundos que están ahí con música y ya. Pero ella soñó eso, tuvo un sueño de esa escena y dijo, a ver quiénes son estas personas. Él es un vampiro y ella qué pasa, y Ujú. escribió de ahí para adelante. Y después tuvo que conectar el principio. Claro. Pues eso es, Eso es muy como bonito. estuvo ideado. Es vaya. bonito también eso, como el primer origen de las historias, aparecer en Memorias de Dune, primero fue el personaje, ¿no? Si Ujú. no, tú Sí. me has explicado un poco que primero fue Jack, Sí, que la verdad tengo ganas de ir a Jack. Si Sí. quieres, vamos ya. pues si quieres, Si yo vamos creo Jack. que no tengo nada más que decir de mi vida. Bueno, inicios, espérate, inicios épicos, yo solo recuerdo el de Cubo y las dos cuerdas mágicas. Ah, de Me películas. parece el mejor principio de peli de la vida que yo he visto, porque empieza con una frase que dice, si tenéis que parpadear, hacedlo ahora. Me encanta, me encanta, me encanta. Es muy bonito eso. Me encanta. Ay, pues mira, me ha recordado a otra al inicio que también me gustó mucho, que era en el cine, que decía... Es Annette, no sé si la viste. No. Annette empieza muy parecido, dice... Si...
Empieza como... "Shh". Ahora, silencio. O algo así. Como un parecido a lo de Cubo. Ajá. Pero fue antes Cubo, ¿eh? Ojo, Sí, es que se influencias. copió. Sí. Qué bonito. Pues yo, por ejemplo, por hablar de principios que llevan en mi cabeza desde que los viví, no es tanto, no me va tanto a la película, pero a los videojuegos. Creo que en los videojuegos también van a echar toda la leña al asador. Y en concreto Final Fantasy X, que tú también has consumido. También es la cosa más Y2K del mundo. Ujú. La verdad que para mí sería una fantasía jugarlo en directo. Uf. También. Siguiente. Pero es que yo nunca he jugado, es lo peor Ujú. de todo. Es que yo soy friki de ver los... ¿Cómo se llama? AMVs estos. Madre mía, qué fuerte. Sí, las cinemáticas, ¿no? Sí. Puestas de Tidus y Yuna. Bueno, eso es un tema aparte, pero el principio de Final Fantasy X, para mí, hay una frase que me he apuntado aquí, de un productor y director de cine, que yo pensaba durante muchos años que era de Hitchcock, porque él lo usa, que dice que las películas deben empezar como un terremoto y de ahí deben ir hacia arriba. Y es que yo creo que es así. Y Final Fantasy X, si lo veis la cinemática con la que empieza, es literalmente un terremoto enorme donde se destruye todo y de ahí va hacia arriba. Y vamos a ver si Memories de Doom lo hace. En realidad, que yo recuerde, empieza bastante guay. A mí el primer capítulo me encanta. Me encanta, pero la primera frase no es épica, pero el primer Ujú. capítulo es increíble. O sea, a mí me encanta. Es verdad. Bueno, pues vamos a ello. Yo también quería Bueno. haber hecho un repaso de la literatura, el viaje del héroe, El viejo del... etcétera. Pero bueno, también, como digo, muchos capítulos y ya vamos a ir dosificando la información. Vale. Y hablando sobre si es un viaje del héroe o es un viaje de una heroína, que también es un tema interesante. ¿Quién es el protagonista de Sí. esta historia? Sí, porque he estado viendo vídeos donde hay dos opiniones. ¿Hay debate? Sí. Claro, es que me parece muy debatible en realidad. Yo tengo una Sí. teoría, pero no quiero, creo que es un poco spoiler. Vale. Así que poco a poco. Vamos Vale. a ir viéndolo. Pues sin más dilación. Vamos a empezar, a ver si podemos hacerlo bien. Venga. ¿Necesitas esto? No. Venga, pues lo quito. Vamos. ¿Empiezas tú? Este es un momento épico. No sé si vamos a aguantar a leer toda la trilogía, es la intención. Quién sabe. Pero Pues- si aguantamos a leerla, luego en el capítulo final volver aquí, va a ser fuerte. Esta es mi edición. Sí. Vamos a darle un poco de uso. ¿Quieres empezar tú o yo? Empieza. Ponemos ruido de chimenea. Está puesto, ¿eh? Un poquito más fuerte. Que nos diga nadie si molesta. ¿No? Eso, si molesta, nos lo decís. Y bueno, también esto, la intención de esto es que, joder, mola mucho lo colectivo, ¿no? A mí siempre me dio mucha envidia los fans del fútbol, porque estás viendo un gol, es un momento de unos segundos y lo estás disfrutando y viviendo a la vez que millones de personas. O sea, pues la Super Bowl, la final del mundo, etcétera. Entonces creo que eso es una pena de... Eso es diferente, pero en los que nos gusta leer o ver películas o este rollo, jugar videojuegos, está el tema de cuando sale un juego nuevo y lo juegas a la vez que mucha gente, pero no lo consumes a la vez, ¿sabes? Entonces mola cuando ves una serie, te sale pedir a tus amigos que la vean también para hablar con ellos. Y si no, se te queda como que solo estás consumiendo la mitad de la historia, ¿no? Si no la comentas y ves qué opina el otro y le gusta más esto. Entonces me parece guay esto como experiencia colectiva de, pues si alguien lo ha leído en su momento, le da pereza máxima ponerse a leerlo, pues igual de repente se pone nuestro podcast y le acompaña en algún momento y lo puede compartir con nosotros. Y si no lo han leído, más guay aún, ¿no? Como Decía... descubrirla con nosotros. Decían en esta peli, ¿cómo se llama? Into the Wild, la felicidad solo es real cuando se comparte. Totalmente, la verdad. Es como... Así es. que se dice mucho de esto de viajar solo y tal, que está guay, pero siempre siento que si veo algo muy bonito me va a salir en plan, ojalá estuviera aquí X, ¿no? Ujú. Lara, a mi Yo. lado. Em, Bueno, hemos hablado ya de esta persona. una cosa, el primer libro se divide en dos partes. Ujú. Vamos a leer, obviamente, la primera parte que se llama Búsqueda.
La transición de la primera parte a la segunda parte es una locura. Esperamos llegar porque es increíble. Entonces, nada, hay muchas divisiones en todos los libros. Esta es la primera parte del primer libro. Es verdad que es algo que quería yo tal vez guardar, pero es verdad que hay que empezar como un terremoto y de ahí subir para arriba. Igual no llegamos, entonces yo adelanto que es mi capítulo favorito, posiblemente. Sí. El primer capítulo de la segunda parte de este libro. Porque para mí fue fuerte y ya llegaremos a ello cuando lleguemos. Sí. El caso es Memorias de Idún, primera parte, búsqueda. Capítulo 1. Y, o sea, vamos a intentar no hablar tantísimo, no interrumpir tantísimo, pero hemos hablado de este personaje, que al parecer se creó primero el personaje. Pues es una chica de 12 años, hemos dicho, ¿no? O 14. Primero sale el personaje y luego vas construyendo la historia. Y es bonito en realidad que el primer capítulo se titule Jack. Y dice así.